manera que se suspenda todo, ¿no? Que se caiga todo el proceso, ¿no? Aquí la jueza, y le pedimos por favor que nos explique y sea didáctico porque es un poco enredado el asunto, aquí la jueza no se pronuncia sobre el proceso en sí, pero sí de alguna manera le da la garantía al señor Toledo de que en una semana pueda presentar un recurso y digamos que él regresando con una extradición se genere un daño irreparable para su persona. Efectivamente, Nicolás, para hacerlo más didáctico, una vez que el expresidente Alejandro Toledo fue notificado con la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde se había aprobado su extradición a nuestro país, la defensa del expresidente ha solicitado al juez o a la doctora jueza Laurette Berler, que es la jueza de la Corte del Circuito de California, que es como decir la jurisdicción en donde él vive, la posibilidad de detener este proceso de extradición en forma permanente o hasta que se defina la apelación que tenía en segunda instancia ante el inferior frente a un habeas corpus que ya ha sido denegado en primera instancia y que va a ser visto en parte final el 7 u 8 de marzo del mes que viene. En consecuencia, lo que ha pedido el señor Alejandro Toledo es una forma, o ha hecho un pedido para dilatar este proceso de... Claro, porque podría ocurrir que él sea extraditado y luego se conozca la resolución sobre el habeas corpus. Entonces ya no habría cómo dar marcha atrás. Así es, ahí se daría ya una sustracción de la materia en el caso de que el señor Alejandro Toledo ya hubiese estado en nuestro país y el juez hubiese resuelto en forma contraria. Sin embargo, es importante denotar lo siguiente, que el señor Alejandro Toledo no tiene ninguna voluntad de venir a nuestro país a rendir cuentas a la justicia. Es cierto que esas razones que dice de que tiene un compromiso moral con el país, de que va a venir a aclarar todos los delitos que se le imputan, eso no es verdad, porque si esto fuera verdad, él se hubiese puesto a disposición de la autoridad judicial en el momento en el que fue requerido. Claro. Y él está haciendo uso de la fianza que ha depositado como garantía de la permanencia en el proceso, porque lo normal es que el señor Alejandro Toledo ya se hubiera entregado o la policía lo hubiera detenido para que sea entregado a la autoridad peruana. Lo que a mí, doctor, no sé si usted también coincide, me sorprende es que hoy en día el argumento para no rendir cuentas a la justicia peruana es un peligro hacia la salud y el bienestar de Alejandro Toledo en una situación de convulsión que vive nuestro país, ¿no? Incluso se contextualiza, ¿no?, la vacancia del expresidente Castillo, el intento de autogolpe de Estado, lo que está ocurriendo en el país con respecto a las protestas sociales. Es decir, ya el argumento no es una persecución política, ya no, el argumento no es soy inocente. Hoy el argumento es mi vida corre peligro, entendería, exagerando obviamente. Efectivamente, y dentro de las razones, digamos, imaginativas que tenía el señor Alejandro Toledo frente a la defensa en este pedido de extradición por parte de nuestro país, era, y si tú recuerdas, Nicolás, era de que era una persona indígena, con rasgos indígenas y que por eso él tenía esa, digamos, ese rechazo de la sociedad, no sé si recuerdas en sus argumentos. Y ahora, en este pedido, que felizmente la jueza solamente lo ha detenido provisionalmente hasta que se vea en segunda instancia esta apelación, como se puede decir, ha argumentado de que debido a la vacancia del señor Alejandro del señor, bueno, expresidente Pedro Castillo, la situación de nuestro país es una situación de convulsión social, de un país sin garantías, estado de emergencia, que han habido muchos muertos indígenas, hermanos de él, y que esto de acá no le da ninguna seguridad que cuando él venga, en pocas palabras también manifiesta de que, bueno, pues a mí va a pasar lo mismo con él, ¿no? Entonces, en realidad, cualquier argumento es válido para detener digamos, este proceso de extradición. O para por eso, suspenderlo. Nicolás, no sé si recuerdas, o para suspenderlo. Claro, porque esto parece irreversible, ¿no? Así es.
es irreversible. Sin embargo, recuerda, Nicolás, que en oportunidades anteriores hemos conversado y siempre he manifestado de que el señor Alejandro Toledo no tiene la voluntad de ponerse a disposición de la justicia y siempre he mantenido de una forma muy recatada en los tiempos. Un proceso de extradición siempre tiene muchos recursos, tiene un procedimiento muy riguroso. Yo he manifestado de que es muy, digamos, adelantado decir que el señor Alejandro Toledo en cuántos días o en cuántas semanas. Eso, desde mi punto de vista, es un error manifestarlo de forma adelantada. A veces ahora nos encontramos con una sorpresa de que ha puesto una forma dilatoria y la jueza ha aceptado en forma parcial su pedido, suspendiendo la entrega del extraditable Alejandro Toledo a la autoridad policial para que sea devuelto a nuestro país por un término de 7 días o hasta que se lleve a cabo la audiencia o se resuelva en segunda y definitiva instancia este habeas corpus que en primer paso ya fue denegado. Y esperemos que también en esta apelación también afirmada, es decir, rechazada. Doctor, ahora, ¿qué mejor garantía que sea el Departamento de Estado el que apruebe la extradición? Porque aquí hay dos cuerdas, ¿no? Estamos hablando del plano político y el plano judicial. Pero el plano político le está diciendo al mundo entero no hay ningún riesgo, ¿no?, sobre Alejandro Toledo de volver a nuestro país. Entiendo, está diciendo la justicia ha brindado todos los indicios, todas las pruebas para que sea juzgado en el Perú. Efectivamente, Nicolás, lo que es la parte política, es decir, lo que ha hecho el secretario de Estado de los Estados Unidos, valga la redundancia, hace 3 días en dar luz verde a esta aprobación, es que ha descartado de plano cualquier tipo de persecución política como lo manifestaba la defensa del expresidente. Es decir, estos dos planos, judicial, se tiene graves elementos de los hechos imputados, que lo vinculan al expresidente con los hechos denunciados. Y en parte política, el secretario de Estado ha descartado toda persecución política y toda forma de que vaya a devolver al presente de mal forma. Ahora, cuando esto ya terminó, cuando esto ya concluyó, el señor Alejandro Toledo presenta esta solicitud a la juez Laurel Beller de la Corte del Circuito de California, solicitándole de que suspenda de forma definitiva su proceso de extradición. Pero la jueza, con buen criterio, solo lo ha suspendido por 7 días o hasta que el superior jerárquico confirme o digamos, tenga otra decisión sobre este recurso. Este es un... Aquí, después de esto, ¿hablamos de cosa juzgada o todavía cabría otro recurso más, en el supuesto que se caiga en segunda instancia? No olvidemos de que existe también la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. No olvidemos también de que existen acciones de amparo. Entonces, a mí siempre ha sido un error de que, bueno, hemos escuchado a funcionarios de diversas instituciones de nuestro país manifestar que el expresidente dependía de una semana, en 15 días. Eso no es verdad. Ahora nos damos cuenta de que hay que tener mucha cautela en manifestar los tiempos en algún proceso de extradición. Esperemos de que el día 8 de marzo la justicia norteamericana confirme el habeas corpus que fue denegado y que ya el señor Alejandro Toledo no ponga acciones dilatorias para venir a nuestro país a rendir cuentas a la justicia. Él sabe muy bien que pisando el territorio peruano tiene una orden de prisión preventiva y, de acuerdo a nuestra legislación, se terminó en un penal que indique el INC. Correcto. Para terminar, en una manera de reflexión, doctor Rodríguez, digamos que lo positivo podría ser que en el plano político ya no hay ninguna voz que señale que existe una persecución, ¿verdad?, por el plano político. Y lo segundo es, a diferencia, por ejemplo, del caso Inostroza en España, el señor Toledo está con un grillete electrónico, es decir, no hay peligro de fuga tampoco.
Bueno, yo también tomaría precauciones porque de acuerdo a la experiencia en tema de extradición, los papeles electrónicos no tienen una respuesta inmediata, es decir, de minutos o de horas. Pasa algún tiempo determinado para poder determinar físicamente la ubicación del extraditable. Es por eso de que en los días pasados, en una entrevista también en este importante medio de comunicación, solicité y dije de que es muy conveniente de que el gobierno peruano demuestre el interés, preocupación e impulse como parte interesada este proceso de extradición, solicitándole al gobierno norteamericano las seguridades necesarias para la permanencia física extraditable Alejandro Toledo. Eso lo hacen normalmente con situaciones o personas que dilatan los procesos, porque tienen pues la voluntad. No leemos, Nicolás, que en los días pasados es de conocimiento público de que el expresidente ha ido al consulado peruano a renovar su pasaporte. Y como es de conocimiento público, uno no renueva su pasaporte para viajar a Disneylandia. Uno renueva su pasaporte, que quedaría en el mismo país. Uno renueva su pasaporte para viajar de un país a otro, ¿no? Entonces, sería bueno de que el gobierno peruano tome las seguridades necesarias con la autoridad norteamericana para asegurar la permanencia física del extraditable y no vaya a fugarse como ya hizo anteriormente con otros extraditables. Correcto, acabamos con esa idea. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, muy amable. Encantado. Gracias. James Rodríguez, abogado penalista, a propósito de la situación del expresidente Alejandro Toledo en